Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. En el episodio de hoy les voy a hablar del karma, porque el karma está un poquito satanizado, porque hemos pensado que el karma es un castigo o es una amenaza espiritual, cuando la realidad es que es simplemente la energía en movimiento. No nos habla ni de castigos ni de amenazas, el karma nos habla de conciencia, de que todos nuestros pensamientos, acciones, intenciones, es decir, que todo lo que salga de nosotros tiene una consecuencia. Es prácticamente la huella que nosotros estamos dejando en nosotros y en los demás. Entonces, en ese orden de ideas, el karma no es ninguna cosa negativa realmente. Más bien está ligado al tema de la conciencia, el tema del aprendizaje. Entonces el karma, por ejemplo, no funciona como normalmente lo conocemos, que por ejemplo, si yo robo, entonces alguien me va a robar. Si yo soy infiel, entonces me van a ser infiel. Se trata de una cosa muchísimo más compleja y muchísimo más profunda. Se trata de entender y de generar conciencia sobre lo que nosotros le estamos haciendo sentir al otro. O sí, es básicamente lo que le estamos haciendo al otro. Es decir, generar empatía, generar compasión. Eso es lo único que el karma trata de equilibrar. A través de estos desequilibrios que en todo caso somos nosotros los que provocamos el desequilibrio, ¿no? Les voy a poner ejemplos muy puntuales para que se entienda que realmente no es como que si yo robo alguien me roba, o si yo, por ejemplo, desvivo a alguien, entonces a mí me van a desvivir, no sé, o sea, ese tipo de cosas, el karma no funciona así. Y les voy a contar un cuento que me pasó a mí, donde el karma realmente hizo lo suyo y equilibró esa energía, porque yo empecé a entender y a aprender la lección que tenía que aprender cuando le hice eso a esa persona. Yo estaba en el colegio y en el colegio, pues nada, o sea, a ver, yo soy de una ciudad chiquita, ¿cómo es el dicho este? Infierno chiquito, no, pueblo chiquito, infierno grande, bueno, en fin. La cuestión es que esta pelada era amiguita mía en el colegio y de repente empezaron a decir de hecho una amiga de ella incluso, era del convito pues del salón, empezó a decir que ella era lesbiana. Y entonces que qué asco, y entonces que todo mal, y que entonces, bueno, mejor dicho, empezó a generar un rechazo importante hacia esta persona, que además era una persona que yo quería muchísimo. O sea, infortunadamente, de hecho, era una persona que a mí me gustaba. Entonces, mal. ¿Yo qué hice? Pues nada, yo echarle leña al fuego y yo decir que no, sí, que claro, que como así, que es lesbiana, bueno, en fin, no, que eso terrible, que lo peor del mundo, en fin. Y esto para ella, pues obviamente fue terrible y de hecho una vez en algún recreo sí me dijo como, mira, básicamente te tiraste en en toda la amistad que teníamos y tal. No, 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 es que además, ay no, es que me acuerdo perfecto. Ella a mí me había regalado un dije, o sea, ella me había regalado un dije que yo no me acuerdo. Sí, ella me había regalado algo así como significativo y tal. ¿Yo qué hice? Pues nada, yo fui y le dije a esta persona que empezó el rumor, le dije, ve, sí, tan raro, ella me está regalando como estas cosas y tal. No, 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 es que de verdad, insoportable. La cuestión fue que, bueno, después de eso igual nos amistamos nuevamente y en ese momento yo no le pedí perdón. En ese momento yo básicamente esto borrón y cuenta nueva, pero nadie dijo nada, nadie habló, en fin. Pero claro, un par de años más tarde, cuando yo ya estaba con mi novia de la universidad, enclosetada obviamente, este peso del rechazo me empezó a pesar. No porque me hubieran rechazado, sino porque yo empecé a entender la carga que representaba y que significaba tener esta etiqueta encima, como de soy lesbiana. Que en algún momento, pues obvio, o sea, yo ahí empecé a entender lo que esta otra persona quizás sintió en ese momento. En ese momento yo lo empecé a entender. Y claro, empecé a empatizar en ese momento, claro, yo no pensaba, oh, sí, lo que le hice a esta persona cuando estaba en el colegio. No, no, no así. Pero claro, la vida me llevó a mí a un momento muy importante en el que yo empecé a sentir empatía por algo que yo le había hecho sentir a una persona. O sea, la vida me estaba mostrando lo difícil y lo duro que, que podría ser enfrentarse al mundo. Y bueno, y ella que no era lesbiana, pues en todo caso yo sí, ¿no? Entonces en ese momento el karma simplemente estaba haciendo lo suyo, estaba equilibrando esa energía en mí, porque yo me tenía que hacer responsable de lo que le hice sentir a una persona antes. No porque yo haya recibido algún rechazo, sino porque en ese momento yo fui consciente de lo que implicaba esa etiqueta.
tengo que decir que después de unos años coincidimos en unas vacaciones en Pasto y estábamos ahí parchando con un par de amigos más y yo sí la aparté un momento y le dije que me perdonara, que lo que yo había hecho había estado bastante mal y bueno, ahí ya me dijo no, no pasa nada, no hay ningún problema, tal, solucionado. Espero que se esté entendiendo bien. A ver, voy a poner otro ejemplo, a ver, quizás para que se entienda un poco mejor. Una vez estábamos con una amiga, tuvimos que viajar a Medellín por trabajo y nuestro jefe viajó con nosotras, íbamos en su carro y cuando íbamos, o sea, nos teníamos que trasladar de Medellín a otro lugar. La cuestión es que ya íbamos saliendo de Medellín, la cosa fue que sonó algo. En ese momento nos dimos cuenta que se había pinchado una llanta, coincidencialmente, esto es típico en Colombia, ¿no? Pasó una moto, un tipo en una moto diciendo, se pinchó la llanta. Más adelantico ¿hay un qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Desmontallantas? Montallantas. Hay un, hay un taller, hay un taller donde despinchan, donde arreglan carros, bueno, en fin. Más adelantico hay un taller, pues dijimos, bueno, yo no dije nada, ¿no? Pero se dijo, bueno, vamos a ir a este lugar, claro que sí. Llegamos allá, nos bajamos del carro y estas personas tenían el taller, o sea, era una casa de 2 pisos, el taller quedaba en el primer piso, ellos vivían en el segundo aparentemente. Y la cuestión es que, a ver, ellos mismos habían hecho esto de que la llanta se pinchara, o sea, habían puesto, y esto es lo que les digo, es un poco típico en Colombia, que ponen, no sé, cosas para pinchar las llantas en la carretera y después, claro, como ellos muy convenientemente tienen su taller allí adelante, pues en todo caso llevan a la gente a su taller, obviamente, ¿no? Para sacar el dinerito. Entonces, claro, ninguno era pues experto en llantas, en parches, en absolutamente nada. La cuestión fue que a mi jefe le cobraron muchísima plata. O sea, yo decía, esto por un parche no puede ser. O sea, no, sí, que es un parche de yo no sé qué cosas y que esto nunca va a volver a pasar, en fin. Estas personas obviamente obraban desde su carencia porque le estaban tratando de sacar plata, obviamente no solamente a mi jefe, sino yo no sé cuántas veces al día harían este ejercicio. Si uno se da cuenta, ahí el karma está haciendo lo suyo. Y como la intención tampoco era la más bondadosa y buena, digamos, uno fácilmente se daba cuenta las condiciones en las que vivían estas personas, que se notaba obviamente que no eran personas ostentosas, que no eran personas que tuvieran, mejor dicho, pues el palacio, la casa más armada, la casa... No, seguían viviendo en escasez. Ahí hay un karma, porque como su intención, entonces claro, ellos en teoría, a ver, pongámosle que esto haya sido una estafa, digamos, no significa que a ellos también los van a estafar. No, como se equilibra la energía es haciendo que ellos sigan viviendo en escasez porque no han hecho conciencia de que lo que están haciendo y como están obteniendo el recurso económico no es el mejor. Así es como funciona el karma, así es como se equilibra. Por ejemplo, también pasa que si nosotros hacemos obras buenas desde el ego, el karma eso también lo va a equilibrar. Es decir, si yo hago, por ejemplo, si yo hago un donativo por allá a una fundación, pero mi interés está muy ligado a esto lo voy a publicar porque esto me sirve para contenido, porque esto me sirve para likes, porque esto me sirve para generar algo, ¿no? Ahí está el ego. Tú puedes que estés haciendo una cosa bastante positiva, pero al final como el ego también está ahí metido, bueno, eso distinto que la acción venga desde un lugar completamente genuino. Entonces, así es como funciona el karma. Ahora, también les quiero poner un ejemplo con que esto lo he escuchado mucho y es el tema de la infidelidad, por ejemplo. Hagamos de cuenta que yo fui infiel. Eso no significa que a mí me vayan a ser infiel. Esto lo que significa es que a mí me va a costar conseguir vínculos profundos, vínculos estables. Ahí es donde viene la lección, ahí es donde está el karma, ahí es donde viene este momento de conciencia de decir, pucha, sí, la embarré profundamente y no valoré lo que tenía o estaba tratando de llenar heridas, huecos que tenía internamente con este tipo de deslices, digamos. Eso realmente es el karma, de eso se trata. Y ahora que hablé del tema de la infidelidad, también existen las relaciones kármicas, que las relaciones kármicas tienen cosas tan particulares
Y es que al principio son vínculos supremamente fuertes, pero también activan muchas heridas, activan inseguridades, activan cosas que uno tiene que sanar y uno tiene que poner límites. Es decir, son relaciones que te obligan a crecer, o sea, que te llevan a un lugar en el que dices, o me rompo o crezco. Ahí está el karma. Porque si uno no aprende, entonces esto obviamente se va a seguir repitiendo hasta que el karma se equilibre. Entonces, la invitación del karma realmente es a preguntarnos no por qué me está pasando esto, sino qué me está tratando de enseñar esto. Porque el karma realmente no es una condena, sino más bien es la invitación constante a hacernos cargo de nuestra energía, a hacernos cargo de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer. Hay otra cosa con el karma y es el karma colectivo, porque esto de lo que yo les estoy hablando es el karma de uno mismo y ya está. Pero existe el karma colectivo. Estos karmas que, bueno, tienen unas implicaciones bastante importantes, pero por ejemplo, países en guerra, países con situaciones bastante difíciles a nivel social, político, económico, ahí se ve el karma colectivo. Pero esto, a mi modo de ver, tratar de equilibrar un karma colectivo en este momento en el que está la humanidad, me parece, no lo veo, no lo veo posible. Pero sí me parece importante actuar como individuos y hacernos responsables de lo que sale de nosotros, hacernos cargo de nuestra energía, de cómo está saliendo al mundo. En ese orden de ideas, pues de uno en uno, quizás ahí sí se logre amortiguar un poquito el equilibrio de la energía, pero sí, como humanidad lo veo en este momento bastante complicado. Pero bueno, espero que se haya entendido un poquito mejor lo que es el karma, lo que realmente es el karma, que es algo muchísimo más profundo que simplemente pensar que es un castigo, porque no lo es. Simplemente seamos más conscientes y más responsables con nuestra propia energía. Espero que a ustedes les haya gustado y nos vemos en el próximo.